Hola, mi nombre es Elizabeth Loaiza y por acá estoy con mis compañeros. Henry Alonso Muñoz. Daniel Oicata Hernández. Bueno, hoy queremos presentarles un tema muy importante que estamos seguros que va a ser de gran interés para todos ustedes y agradecemos que estén pues como sacando este espacio para podernos escuchar, y es el tema de requisitos de valor, ¿cierto? Nuestra conversación va a estar basada en el libro del autor Tom Gill, que es un ingeniero de software. Este señor también fue como precursor de todas las metodologías ágiles, que esperamos conocer y aprender más adelante sobre estos temas en otros videos de otros compañeros que también se estarán publicando pues como en la página de la universidad. Entonces, ¿qué son esos requisitos de valor? Entonces, son los requisitos de cualquier proyecto y toman valor al ser el objetivo principal. Las personas que identifican estos requisitos de valor son esos interesados, y estos requisitos de valor deben ser evaluados para poder determinar su nivel de importancia que permita su priorización. Claro, Elizabeth. Los requisitos de valor son a menudo cualidades como confiabilidad, seguridad, usabilidad, que también se desempeñan. A estos se les puede llamar atributos de desempeño. Como atributos de rendimiento, qué buena es la función, qué tan buena. Esto incluye qué tan bien, pero también cuánto. Por ejemplo, velocidad, volumen, frecuencia, ventas, participación en el mercado, ahorro. También los requisitos de valor deben alcanzarse en tiempos y condiciones definidas para que se cumpla el requisito total. Claro, Daniel, y ustedes se estarán preguntando, ¿cuál es el método de requisitos de valor más importante? Es la especificación de escala, lo que significa que se está trasladando todo el enfoque del proyecto hacia una cultura basada en hechos y de evidencia. Los requisitos de un buen valor nos ayudan a evitar el fracaso del proyecto. Las fallas más comunes en realidad están relacionadas en tener o no buenos requisitos que generen valor. La especificación del parámetro escala se utiliza para definir el éxito y el fracaso, de modo que sepamos qué tan cerca estamos del éxito y qué tan cerca estamos del fracaso. Y con esta información podemos tomar medidas en tiempo real para evitar el fracaso del proyecto o del producto. Es allí en donde el parámetro medidor toma importancia. Todos nosotros hemos tenido contacto con un medidor, ¿cierto? En nuestras casas nosotros tenemos esos medidores que registran o cuantifican, por ejemplo, el volumen del agua para al final que nos estamos consumiendo, para el final del mes determinar cuánto debemos pagar por ese servicio, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros trasladamos ese término de medidor a nuestro ámbito de ingeniería de requisitos, debemos entenderlo como ese artefacto que nos ayudará a determinar el progreso en la ejecución de nuestro proyecto. Entonces es importante que tengamos en cuenta cuáles de esos aspectos de calidad con los que debe cumplir nuestro medidor, como la precisión, la relevancia a escala, la repetitividad, sensibilidad, credibilidad. En cuanto a costos, también tenemos otros puntos de medida, como son los costos de planificación, costos de ejecución, costos de análisis de resultados, los costos de presentación, costos de permisos y gastos de viaje. Aquí hablamos entonces de puntos de referencia que nos dan el inicio o punto de partida de nuestro medidor. Un punto de referencia de nivel de valor es una escala de medida. Es el transformo de información sobre un punto de requisito. Nos ayuda a decidir si hemos establecido adecuadamente los niveles de requisitos reales, y un analista debería considerarlo como introducción al establecimiento de requisitos. Existen puntos de referencia internos y externos que a su vez son más específicos en los procesos de desempeño y de nivel estratégico. Por ejemplo, el punto de referencia de pasado. Se pueden insertar tantas declaraciones pasadas como sean potencialmente útiles en cualquier momento del proceso.
Punto de referencia de estado. Está diseñado para usarse en la entrega de valor incremental para gestionar el proceso de nuestro propio proyecto hacia niveles requeridos. Un punto de referencia récord. Es información sobre algún nivel extremo de valor, bueno o malo. Puede ser importante para nosotros o para nuestros competidores. El punto de referencia ideal rara vez se especifica porque pocas veces es alcanzable, ya que la perfección tiende hacia costos infinitos. ¿Es normal que se tengan visiones diferentes sobre un requisito? Es normal que más de una parte interesada esté interesada en un requisito de valor en particular y se tenga restricciones diferentes. Es normal que tengan visiones diferentes sobre lo importante de ese requisito, como la fecha y el nivel de entrega. Aquí hay un aparente conflicto de intereses y necesitamos resolver los asuntos para que una parte interesada no perjudique accidentalmente los intereses de la otra y se afecte las restricciones que se tienen documentadas sobre ese requisito. Pero Elizabeth, ¿cómo podemos lidiar con los deseos de nuestros interesados? Esto es algo muy importante y que nosotros como ingenieros de requisitos o arquitectos debemos saber trabajar de forma, digámoslo así, muy inteligente, ¿cierto? De forma muy neutral, tratando de conservar siempre el foco del proyecto. Puede presentarse que cuando nosotros estamos en esas reuniones con las áreas que intervienen en el proyecto y se nos expresan esos deseos o esos sueños basados en lo que ellos consideran como valioso, obviamente porque lo viven desde su propia área y desde su propia experiencia, inmediatamente no pueden ser aceptados o calificados como requisitos serios del proyecto, ¿cierto? Nosotros debemos realizar el respectivo análisis de viabilidad técnico y económico para confirmar que esos sueños y deseos realmente estén alineados con los objetivos del proyecto. Esto nos evita a nosotros y al cliente sentimientos de frustración, es decir, hasta que no se tenga totalmente claro y valorado ese sueño, respondiendo a las preguntas de quién, qué, dónde y cuándo, que son esas preguntas que nosotros deberíamos manejar en nuestra documentación de historias de usuario o deseo. Nosotros no debemos comprometernos con su desarrollo o ejecución. Entonces aquí nos centramos más en cómo podemos resolver esos conflictos de interés sobre un requisito que se nos está expresando. Claro que sí, Elizabeth, cada valor se debe enumerar sistemáticamente y se especifica a cuál persona del equipo le pertenece ese requisito. Entonces podemos ver explícitamente quiénes son los interesados y consultar con ellos para evitar conflictos de intereses innecesarios. Un requisito de valor bien especificado es absolutamente obligatorio para solicitar propuestas y estimaciones. Ningún contratista puede estimar el costo de una alta seguridad. Necesitan más detalles para comenzar a estimar los costos, aunque sea de manera aproximada. De hecho, si se hace una estimación y no le piden más información sobre sus especificaciones de valor exactas, entonces se corre un riesgo de sufrir una falla grave. Los requisitos, como bien saben, son el insumo básico de la formulación del problema para cualquier proceso de ingeniería de diseño o arquitectura. Es allí cuando las especificaciones de fondo se convierten en un aspecto importante. ¿Pero a qué se refiere con especificaciones de fondo? Pues son realmente las cosas necesarias que se entremezclan con otros requisitos básicos. Por ejemplo, escala, tolerancia y objetivo. Son parte de la cultura de planificación. Las especificaciones escritas superan a la memoria humana, persisten mejor y permiten aplicaciones más inteligentes. ¿Cuál es el propósito? Enriquecer la especificación de requisitos con información que nunca se especificará y que podrá perderse en documentos, notas, presentaciones, diapositivas, en el análisis del negocio. Nos permite en la gestión de riesgos reducir las pérdidas en el ámbito de trabajo debido a cualquier causa que de alguna manera pueda abordarse mediante una mejor planificación. Nos ayudan en la entrega de valor evolutiva,
No todos los requisitos de valor son iguales. Vamos a iniciar un flujo de entregas de mejora de valor. Por lo tanto, tenemos que determinar qué entregas de valor son más inteligentes para entregar temprano. Pero, ¿es importante la presentación de especificaciones de valor? A ver, yo diría que sí es muy importante, y mi respuesta la baso no solamente en la lectura pues que hicimos del libro, sino también en lo que hemos aprendido pues en esta especialización, y es vital que nuestros clientes o interesados sientan que realmente están siendo escuchados por nosotros, que sus necesidades están siendo correctamente interpretadas y que hemos aplicado las herramientas correctas y necesarias para asegurar el entendimiento de su necesidad, ¿cierto? Debemos tener un acercamiento con nuestro interesado y de cierta forma cuestionarlo con preguntas del parámetro de escala que son completos y útiles. Esto nos ayudará a identificar si necesitamos más profundidad o formalidad en la especificación que nosotros estamos realizando. Es decir, que el interesado sienta que realmente está siendo involucrado y sus ideas son escuchadas. Crear una funcionalidad, digamos que de cierta manera puede ser algo fácil o manejable. Lograr ya el cumplimiento de los niveles de valor que planeamos, que a la final son nuestras metas, es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Por eso es que es importante que el proyecto periódicamente pueda ser medido y si hay desviaciones puedan ser tratadas a tiempo, ¿cierto? En este punto, en cuanto a la presentación de especificaciones de valor, también se nos hace referencia a la presentación de los costos. Esto también pues, es muy importante. La presentación de los presupuestos y recursos. ¿Qué arquitectura estamos proponiendo? Y finalmente también si existen implicaciones legales, tenerlas en cuenta en esta presentación. Eli, y si me permites, un requisito de valor es directamente relacionado con un nivel definido en un sistema. Esto significa que hay valores por encima y por debajo de su nivel a los que podría contribuir. Es muy útil ser consciente de estos niveles y documentar sus relaciones. Esto significa que debemos considerar los niveles de valor para un especialista, un proveedor, un gerente u otra parte interesada y aclarar quién es el responsable de qué. Cuando se asume la responsabilidad, se logra comprender esos posibles costos que se van a generar asociados a los recursos que se deben utilizar. Sí, Daniel, y estos costos y requisitos deben de tener una aprobación previa y no se pueden aceptar o aprobar un requisito de valor solo porque un cliente lo solicite. Tampoco puedes aceptarlo solo porque se puede lograr técnicamente. El nivel de requisito de valor también debe estar dentro de sus limitaciones económicas y debe ser coherente con todos los demás compromisos de valor simultáneos que se haya asumido, con los mismos recursos presupuestados para el proyecto total. Entonces, por difícil que sea y por poco tradicional que sea, necesitamos estimar las consecuencias del uso de recursos de cualquier nivel del requisito de valor específico. Es allí cuando se pueden presentar cambios en las especificaciones. A ver, esta es una parte que de pronto a nosotros no nos gusta tanto, ¿cierto? Y es el tema de que a nosotros durante el proyecto se nos pueden presentar cambios, ¿cierto? Aplicar todas esas herramientas de especificación de requisitos nos permite tener un mayor control y de cierta manera prevenir cómo esas solicitudes de cambio pueden ser pues como manejadas. Sin embargo, los cambios realmente son inevitables y muchas veces necesarios. El propietario o dueño del requerimiento que en su momento aceptó este rol y que tiene los conocimientos muy claros sobre la necesidad, está habilitado para realizar y solicitar esos cambios, informando a los demás interesados, porque es importante pues que él también como rol principal y dueño, que es el que va a estar como más en contacto de nosotros, él también debe estarse comunicando con esos demás interesados, de forma que también él se esté acoplando a las pautas y reglas del negocio.
Por eso, en ocasiones se nos presentan frustraciones o fracasos que no permiten la continuidad del proyecto. Pero ¿por qué los proyectos fracasan? Parte de eso se debe a los malos requisitos. La mayoría de los métodos que en este momento se utilizan no cuantifican en absoluto los requisitos de valor, y los pocos que lo hacen no lo hacen bien. Para eso, lo ideal es realizar una lista de verificación para comprender las capacidades de las especificaciones de requisitos de valor. Por ejemplo, se hacen estas preguntas: ¿se cuantifica el valor? ¿Está bien definida una escala de medida reutilizable? ¿El requisito está etiquetado de alguna manera? ¿O es una viñeta o es una oración? ¿Se utiliza alguna forma sistemática para definir los términos en la especificación? ¿Existe alguna estructura en la escala similar a nuestros parámetros? Preguntas así nos permiten comprender las especificaciones y nos sirven como método para verificar los requisitos de valor. Daniel, y hablando de métodos, ¿cuáles son los métodos más comunes para obtener más detalles de los requisitos de valor? En primer lugar, están las historias de usuario, que nos sirven para identificar el proceso de comprensión más profunda del requisito de valor implícito. En segundo lugar, tenemos el caso de uso. Son esencialmente atributos de parámetros de escala. En tercer lugar, tenemos gestión de valor ganado. Se refiere al trabajo realizado o tareas. A veces simplemente se refiere al porcentaje del presupuesto gastado. En cuarto lugar, tenemos los requisitos funcionales y requisitos no funcionales, que se refieren a lo que se hace en el sistema. Estos serían los métodos más comunes utilizados. Pero, ¿cómo podemos lograr esto en la práctica? El autor nos propone como dos metodologías o marcos que nosotros podemos utilizar, garantizar el valor de esos requisitos. Entonces, una de esas es la TOPCA, que es un marco de referencia que permite planificar, diseñar, implementar la arquitectura empresarial de una organización. Posibilita tener una visión global de la empresa, incluyendo los procesos, la estructura organizacional y las tecnologías de información, lo que facilita con esto el cumplimiento de los objetivos estratégicos, ¿cierto? Y también nos propone la SANMAS, un framework que describe un método integral de la infraestructura de la información de la empresa desde 6 perspectivas, desde la perspectiva del planificador, del propietario, del diseñador, del constructor, de subcontratistas y del sistema de trabajo. Digamos que no hay como un orden o una secuencia para cada uno de estos, sino que la atención se centra en garantizar que todos los aspectos de una empresa estén bien organizados y muestre las relaciones claras que garanticen el sistema completo. Existen unos estándares que nos ayudan con estas especificaciones. Hablando de estándares formales para la especificación, los mismos se pueden encontrar en el libro de Ingeniería Competitiva, que es un conjunto formal de estándares que definen pues el lenguaje de planificación, así como los procesos asociados, ¿sí? Cualquiera puede adoptar libremente estas normas, modificarlas, adaptarlas a sus fines, pues a cada proyecto. Y lo bueno es que son gratis. Daniel, también Valplan. Valplan es una aplicación basada en lenguaje de planificación y en el libro de Competitive Engineer como el glosario, escala, procesos y reglas. Ustedes pueden visitar la página web www.valplan.net para que interactúen con la plataforma. Bueno, y como para ir cerrando y en forma de conclusión, yo sé que este es un tema pues que nos gustó mucho a los tres y esperamos pues que esta información sea de gran valor para todos nuestros oyentes. Ahora hay algo importante que nosotros debemos entender y es que los requisitos de valor están determinados por las partes interesadas, pues como ya lo hemos hablado durante toda la conversación. Es por esto que su participación, el reconocimiento de ese nivel de criticidad es fundamental en el proceso de identificación de requisitos críticos del proyecto. La idea de este reconocimiento de criticidad es abarcar esos requisitos críticos
que no se evidenciaron de pronto inicialmente, y algo que suele pasar desapercibido, yo sé que ustedes también están de acuerdo conmigo, es que no todos los interesados son siempre personas, también pueden ser leyes, pueden ser planes o políticas que tienen ese impacto en nuestros requisitos de valor. Entonces debemos tener un control y estar como muy conectados y concentrados al momento de determinar si un requisito es crítico, con que se nos diga de un área o una persona interesada, sino que debemos apoyar esta calificación de criticidad por medio de unos parámetros que nos den esa confirmación de su nivel de criticidad y ya poder ubicar ese requerimiento en nuestra lista según ese valor que se le asignó. Entonces, muchísimas gracias nuevamente a todos por escucharnos. Esperamos que esta información haya sido valiosa para ustedes. Nosotros también vamos a estar escuchando esos otros podcasts que también sabemos que van a tener información importante y que queremos aprender. Sería todo hasta por el momento y nos vemos en un próximo podcast. Chao. Eli, muchísimas gracias. Ángel, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan en este podcast. Muchas gracias, hasta pronto.